Bienvenidos todos nuevamente, muy buenas noches a nuestra lectura de cada semana del libro Durantia. Hoy vamos a leer el documento 125. Vamos entonces a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces para dar inicio a compartir el documento. Documento 125, Jesús en Jerusalén. Ningún episodio de la extraordinaria carrera terrenal de Jesús fue más conmovedor y humanamente estremecedor que su recordada primera visita a Jerusalén. El hecho de haber ido por su cuenta a presenciar las discusiones en el templo le resultó particularmente estimulante y se grabó en su memoria durante mucho tiempo como el acontecimiento más importante de su niñez y de su juventud. Fue esta su primera oportunidad de disfrutar de unos pocos días de vida independiente, el regocijo de ir y venir sin sujeción ni restricciones. Este breve periodo de vivir a su antojo durante la semana siguiente a la Pascua representó la primera total liberación de las obligaciones que hubiera disfrutado jamás. Muchos años habrían de transcurrir antes de que pudiera, de igual manera, liberarse, aunque fuera por un corto tiempo, de todo sentido de responsabilidad. Las mujeres rara vez iban a Jerusalén para la Pascua, pues no era de rigor que hicieran acto de presencia. Sin embargo, Jesús virtualmente rehusó ir, a menos que los acompañara su madre. Cuando ella finalmente decidió ir, muchas otras nazarenas se sintieron motivadas a emprender el viaje, de manera que la expedición pascual estuvo compuesta del mayor número de mujeres que jamás había ido de Nazaret a la celebración pascual, en relación con el número de hombres. Camino a Jerusalén, los viajeros entonaban por momentos el Salmo 130. Desde el momento en que salieron de Nazaret hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, Jesús sintió el apremio de una prolongada expectativa. En el transcurso de su alegre infancia, había escuchado con reverencia las alusiones a Jerusalén y su templo. Por fin podría contemplarlos con sus propios ojos. Desde el Monte de los Olivos y más tarde desde afuera, al observarlo más de cerca, el templo era todo lo que él esperaba y más. Pero al traspasar los sagrados pórticos, comenzó la gran desilusión. En compañía de sus padres, Jesús atravesó los recintos del templo para reunirse con el grupo de nuevos hijos de la ley que estaban a punto de ser consagrados ciudadanos de Israel. Sintió el primer desencanto por el comportamiento general de las multitudes que llenaban el templo. Pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre tuvo que dejarles para dirigirse al atrio de las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que su madre no le acompañaría en las ceremonias de consagración, y mucho le indignó que ella tuviese que sufrir tan injusta discriminación. Aunque estaba muy resentido por este hecho, nada dijo, excepto unas palabras de protesta a su padre. Pero mucho pensó y muy profundamente reflexionó, tal como lo demostrarían las preguntas que hizo a los escribas y maestros una semana después. Participó en la ceremonia de la consagración, pero les decepcionó su naturaleza rutinaria, casi mecánica. Echaba de menos ese interés personal que caracterizaba las ceremonias de la sinagoga de Nazaret. Luego de regresar para saludar a su madre,
se preparó para acompañar a su padre en su primer recorrido del templo y de sus varios patios, atrios y corredores. Los recintos del templo podían dar cabida a más de 200.000 creyentes a la vez, y aunque la vastedad de estos edificios en comparación con cualquiera que hubiera visto nunca, causó una gran impresión en su mente, más, más le intrigaba la contemplación del significado espiritual de las ceremonias del templo y el culto con que éstas se asociaban. Aunque muchos de los rituales del templo conmovieron vivamente su sentido de lo bello y lo simbólico, la explicación del verdadero significado de estas ceremonias que le daban sus padres, respondiendo a sus muchas preguntas curiosas, le desilusionaba una y otra vez. Jesús simplemente no podía aceptar las explicaciones de culto y devoción religiosa basadas en la idea de la ira de Dios o de la cólera del Todopoderoso. Después de la visita al templo, mientras seguían conversando sobre estos asuntos, su padre le insistía suavemente que se aviniera a aceptar las creencias ortodoxas judías. Jesús se volvió repentinamente hacia sus padres y fijando la mirada llena de fervor en los ojos de su padre, le dijo: Padre, no puede ser verdad. No es posible que el Padre Celestial considere de este modo a sus hijos descarriados en la tierra. No es posible que el Padre Celestial ame menos a sus hijos de lo que tú me amas a mí. Yo bien sé que tú nunca darías rienda suelta a tu cólera, derramando tu ira sobre mi cabeza, sean cuales fueran las necedades que yo pudiera cometer. Si tú, mi Padre terrenal, posees ese reflejo humano de lo divino, cuánto más lleno de bondad y rebosante de misericordia deberá ser el Padre celestial. Me niego a creer que mi Padre que está en los cielos me ame menos que mi Padre que está en la tierra. Al oír José y María estas palabras de su hijo primogénito, guardaron silencio. De allí en adelante no trataron nunca más de cambiar sus ideas sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre Celestial. Así que vemos cómo eh, al llegar Jesús, lleno de muchas ilusiones por conocer todos estos sitios que había escuchado desde su niñez hablar, pues sintió en cierta manera gozo y alegría, pero fueron ya ocurriendo ciertos detalles que lo fue decepcionando. El primero, pues, el que su mamá no estuviera allí junto a él en el momento de la consagración, porque las mujeres pues tenían que estar aparte y por allá desde lejos tal vez alcanzó ella a ver algo. Eso ya lo desilusionó. Y tal vez también el hecho de que se insistía mucho en lo que oyó, en la cólera y la ira divina, cosa muy común en los sermones y prédicas de muchos ministros actualmente, que de lo que hablan es de los castigos divinos y de la ira de Dios. Y él a eso dijo: imposible que mi Padre Celestial no sea tan amoroso como mi Padre eh, terrenal, que él estaba confiado de que su padre José no iba a descargar sobre él tanta ira. Sí, Claudio, adelante. Muy buenas noches a todos. Saludos. Eh, sí, realmente, bueno, en el documento anterior, el de la semana pasada y un poco ya en este, a lo que quiero llegar a la reflexión es cómo Jesús, a pesar de la poca edad que todavía tenía, no tenía todavía un conocimiento pleno de quién era en realidad. O sea, ¿cómo no era dogmático, como solía ser todo el pueblo judío, ¿no? O sea, había que hacer las leyes conforme a lo que decían y punto, y si no, este, eras, no sé si se llama, se lo llaman hereje los judíos, pero quiero decir, eras una persona, rebelde, y cuánto entonces, o sea, ya ahí se notaba la diferencia entre lo que, por más que sea educado bajo la escuela judía, ¿sí? Él ya tenía sus propios puntos de vista. Y lo vamos a ver seguramente más adelante cuando empiece a hablar sobre los sacrificios y demás que hacían en el templo, que bueno, ya hay mucho más todavía.
Eso, gracias. Gracias, Claudio. Sí, sí, efectivamente. Y tal vez asumo yo que son dos razones. Puede ser una, en primer lugar, por ser él quien era. Y la otra, el sitio donde estaba, en Nazaret. Parece que ahí en Nazaret eran un poco más o menos estrictos y menos ortodoxos en las enseñanzas y inclusive en las prácticas. Por eso dice ahí en lo que leímos que las eh, prácticas o la ceremonia estaba un poco como muy estricta, ¿no? Tal vez como que extrañaba la forma en que se hacían las oraciones quizás o las ceremonias allá en su sinagoga de Nazaret. Y eso pues lo impactó. Pero sí, realmente él estaba muy joven. Realmente tenía 12 años allí. Le faltaban 4 meses para cumplir los 13, como vamos a leerlo más adelante. Y No encontré aquí la manito para subirla, sí, pero adelante, amigo. quisiera preguntar una cosa, porque Claudio acabó de decir de que él no tenía mucha conciencia. Yo creo que a esta edad él ya había recibido la visita de un ángel poderoso, creo, Sí, pero no estoy correcto. seguro. Sí, Y sí, entonces, yo creo que él ya tenía mucha, yo creo que ya estaba empezando a saber quién era él. sí. Yo también lo veo así, correcto. Ya tenía una mente mucho más madura que para la normal de los niños de ese entonces, de esa época. Tanto que sin tener la edad, porque la edad era 13 años, ya él pudo ir a esa ceremonia de la consagración y porque estaba preparado inclusive. Vamos entonces a continuar ahora con Concepción para que ella nos siga Sí. leyendo el siguiente numeral. 1. Jesús visita el templo. Al recorrer los patios del templo, se encontró Jesús por doquier con un espíritu de irreverencia que le llenó el corazón de disgusto y pesadumbre. Juzgaba que la conducta de las multitudes no armonizaba con el hecho de que estaban presentes en la casa de su padre, pero su joven corazón se estremeció particularmente al conducirle su padre al patio de los gentiles, donde se topó con la jerga ruidosa de las masas que gritaban y maldecían en voz alta, mezclada indiscriminadamente con el balido de las ovejas y la cháchara que delataba la presencia de los cambistas y los vendedores que pregonaban animales para los sacrificios y otras mercancías. Pero, sobre todo, su sentido de la decencia se sublevaba a la vista de las frívolas cortesanas que deambulaban dentro del recinto del templo. Mujeres pintarrajeadas como las que había visto recientemente en su visita a Séforis. Esta profanación del templo suscitó su plena indignación juvenil, que no titubeó en expresar libremente a José. Jesús admiraba el concepto y el oficio del templo, pero le disgustaba la fealdad espiritual que descubría en el rostro de tantos adoradores desconsiderados. De allí descendieron al patio de los sacerdotes bajo el saliente rocoso que se encontraba enfrente del templo, donde se levantaba el altar para observar la matanza de las manadas de animales y la lavada de la sangre de las manos en la fuente de bronce de los sacerdotes que oficiaban la masacre. El piso manchado de sangre, las manos ensangrentadas de los sacerdotes y el balido de los animales o agonizantes era más de lo que podía soportar este muchacho amante de la naturaleza. El terrible espectáculo descompuso al joven nazareno. Aferrando la mano de su padre, le imploró que se lo llevara de allí. Regresaron cruzando el patio de los gentiles y las risas groseras y las bromas profanas de la multitud le parecieron más soportables que lo que acababa de presenciar. Al ver José de qué manera había afectado a su hijo los ritos del templo, prudentemente lo llevó a ver la hermosa puerta, la artística puerta de bronce corinto. Pero Jesús ya había visto bastante para esa primera visita al templo. Regresaron pues al patio superior en busca de María y salieron a caminar al aire libre, distanciándose por una hora de la multitud. Contemplaron el palacio Asmoneo, la imponente residencia de Herodes y la torre de los guardias romanos. Durante este paseo,
José explicó a Jesús que solo los habitantes de Jerusalén podían presenciar los sacrificios diarios en el templo y que los galileos tan solo concurrían al templo 3 veces por año para participar en las ceremonias. En la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, y en octubre para la fiesta de los tabernáculos. Estas festividades habían sido establecidas por Moisés. Hablaron también de las dos fiestas establecidas con posterioridad, la de la dedicación y la de Purim. Después regresaron a su albergue y se prepararon para hacer la celebración de la Pascua. Ahora aquí tenemos las celebraciones que ellos son, las fiestas judías mencionadas en esta sección. La Pascua es la festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Es una de las 3 fiestas de peregrinación del judaísmo y se celebra durante 8 días. Pentecostés es la fiesta que conmemora la entrega de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea a Moisés en el monte Sinaí. Es una festividad de cosecha, también llamada fiesta de las semanas, que se celebra 50 días después de la Pascua judía. La de los tabernáculos es un festival de 7 días que conmemora la estancia de los israelitas en el desierto durante 40 días después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Durante esta fiesta construyen y decoran una cabaña temporal en donde pasan tiempo, comen y a veces incluso hasta duermen. La de la dedicación es un festival judío de 8 días que conmemora la reivindicación del templo de Jerusalén tras la revuelta de los macabeos en el siglo II a.C. También se celebra el milagro del aceite que duró 8 días en la menorá del templo cuando solo se esperaba que durara 1. Y Purim es la festividad alegre donde se conmemora el milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío sobrevivió a un decreto real de muerte dado por el rey persa Ausero. Bueno, ahí tienen qué es lo que festejan en esas fiestas. Si alguien tiene algún comentario que hacer, ¿no? Entonces le pasamos la voz a Flor. Jesús 2. Jesús y la Pascua. 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para compartirlo con sus invitados. El sacrificio de un número tan enorme de estos corderos es lo que tanto había afectado a Jesús en su visita al templo. José y María habían pensado festejar la Pascua con los parientes de María, pero Jesús persuadió a sus padres que aceptaran la invitación de ir a Betania. Esa noche se reunieron para los ritos de la Pascua, comiendo la carne asada con pan ácimo y hierbas amargas. Se le pidió a Jesús, como nuevo hijo de la alianza, que relatara la historia del origen de la Pascua. Así lo hizo, pues, desconcertando, sin embargo, un poco a sus padres con comentarios que reflejaban suavemente las impresiones captadas por su mente joven pero lúcida de lo mucho que tan recientemente había visto y oído. Esta semana marcó el comienzo de los 7 días de ceremonias de la fiesta pascual. Ya en esta parte de su vida, aunque nada dijo a sus padres sobre estos asuntos, Jesús había comenzado a darle vueltas en la cabeza a la idea de celebrar la Pascua sin el cordero sacrificado. Estaba plenamente seguro de que el Padre Celestial no se complacía con este espectáculo de ofrendas y sacrificios, y con el paso de los años estaba cada vez más determinado de que algún día establecería una celebración de la Pascua sin derramamiento de sangre. Esa noche Jesús durmió muy poco. Su descanso se vio gravemente turbado por horribles pesadillas de matanzas y sufrimientos. Su mente estaba perturbada y su corazón torturado por los elementos contradictorios y absurdos que descubría en la teología de todo el sistema ceremonial judío. Sus padres tampoco pudieron dormir. Estaban muy desconcertados por los acontecimientos del día que acababa de terminar. El corazón y la mente de ellos estaban perturbados por la actitud, según ellos, extraña y empecinada del muchacho. María pasó la primera mitad de la noche en gran agitación, mientras José se mantenía calmo,
aunque estaba igualmente perplejo. No se atrevían a encarar francamente estos problemas con el joven, aunque Jesús hubiera conversado libremente con sus padres si estos se hubieran atrevido a alentarlo. Al día siguiente, las ceremonias en el templo fueron más aceptables para Jesús, borrando en parte los recuerdos desagradables del día anterior. A la mañana siguiente, el joven Lázaro se hizo cargo de Jesús. Ambos emprendieron una exploración sistemática de Jerusalén y sus alrededores. Antes de que acabara el día, Jesús ya había descubierto los varios sitios alrededor del templo en los que se daban cursos y conferencias de enseñanza y se respondía a las preguntas de los asistentes. De allí en adelante, aparte de unas cuantas visitas al Santo de los Santos para contemplar el velo de separación, preguntándose qué era lo que realmente se ocultaba tras el mismo, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en torno al templo asistiendo a dichas conferencias docentes. Durante toda la semana de Pascua, Jesús ocupó su lugar entre los nuevos hijos de los mandamientos, o sea, debía sentarse fuera de la baranda divisoria que separaba a los que no disfrutaban de la ciudadanía, de la plena ciudadanía de Israel. Habiéndose así recordado su juventud, se abstuvo pues Jesús de hacer las muchas preguntas que acudían una y otra vez a su mente. Por lo menos se abstuvo hasta que concluyera la celebración de la Pascua y se levantaran las restricciones impuestas sobre los jóvenes recién consagrados. El miércoles de la semana de Pascua le permitieron a Jesús ir a la casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Esa noche escucharon Lázaro, Marta y María las palabras de Jesús sobre asuntos temporales y eternos, humanos y divinos, y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano. Para el fin de la semana, Jesús vio menos a Lázaro, puesto que éste no tenía derecho a entrar ni siquiera en el círculo exterior de las discusiones del templo, aunque asistía a algunas de las charlas públicas dictadas en los patios externos. Lázaro tenía la misma edad que Jesús, pero en Jerusalén los jóvenes rara vez eran admitidos a la consagración de los hijos de la ley antes de cumplir los 13 años. Una y otra vez, durante la semana pascual, los padres de Jesús lo encontraron sentado a solas, con su joven cabeza entre las manos, profundamente pensativo. Nunca lo habían visto comportarse de este modo y, desconociendo cuán confundido de mente y cuán atribulado de espíritu estaba debido a la experiencia por la que atravesaba, estaban dolorosamente perplejos, sin saber qué hacer. No veían la hora de que pasara la semana de Pascua, ansiando volver a la calma de Nazaret con este hijo que actuaba de manera tan extraña. Día a día Jesús se debatía entre estos problemas. Para el fin de la semana ya había hecho muchos ajustes, pero cuando llegó la hora de regresar a Nazaret, su mente juvenil aún estaba repleta de perplejidad y acosada por cientos de preguntas sin respuestas y de problemas sin resolver. José y María, antes de partir de Jerusalén, en compañía del maestro nazareno de Jesús, habían tomado medidas definidas para que Jesús regresara a Jerusalén cuando cumpliera los 15 años, con el propósito de comenzar un prolongado curso de estudios en una de las más renombradas academias rabínicas. Jesús visitó la academia en compañía de sus padres y su maestro, pero todos ellos estaban afligidos al ver cuán indiferente parecía Jesús a todo lo que decían y hacían. María estaba profundamente dolida por la reacción de Jesús a la visita a Jerusalén, mientras que José estaba profundamente perplejo por los extraños comentarios y la sorprendente conducta del muchacho. Después de todo, la semana de Pascua había sido un acontecimiento imponente en la vida de Jesús. Tuvo la oportunidad de conocer a decenas de muchachos de su misma edad, candidatos a la consagración como él, y aprovechó la ocasión para aprender cómo vivía la gente en Mesopotamia, Turquestán, Partia y en las provincias más occidentales del Imperio Romano. Ya él conocía bastante bien el modo de vida de los jóvenes egipcios y el de otras regiones próximas a Palestina. Había miles de jóvenes en Jerusalén en este momento y el adolescente de Nazaret conoció personalmente y entrevistó más o menos extensamente a más de 150. Le interesaban en particular los que venían del lejano oriente
y de los remotos países de Occidente. Como resultado de estos intercambios, el joven comenzó a abrigar el deseo de viajar por el mundo con el fin de aprender cómo se ganaban la vida los diversos grupos de sus semejantes. Debió de haber sido interesante visualizar las tres posiciones. Una, la de Jesús, un niño de preguntas, un niño que estaba descubriendo no solamente el mundo como humano, sino aparte empezando a dilucidar su parte divina, ¿no? Y por otro lado, los padres, bueno, como padres, pues tratando de buscar la mejor educación, lo mejor que pudieran hacer para su hijo. Claro, no se podían imaginar la magnitud del hijo. Entonces era muy difícil para ellos poder crear un ambiente en el cual, según ellos, era lo más positivo para el futuro de él, pero, ay, ay, ay. De hecho, luego nos dicen que nunca supieron. Imagínense la sorpresa de ver que su hijo era el soberano de un universo local. Debió de haber sido increíble eso. Pero bueno, volviendo al momento, para José y María sin duda debió de haber sido difícil. Claro, María sabía que Gabriel le había dicho que iba a tener un hijo que era especial. Entonces, no sé, como madre, debió de haber sido bien interesante su posición también. Bien, vamos a ver. Adelante, Siler, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermanito, gusto en verlos, buenas tardes. Sí tiene usted razón, de alguna manera era algo como difícil, no tanto para Jesús como para sus padres, porque yo interpreto de que ellos realmente no tuvieron la plenitud de saber quién era realmente Jesús. Entonces, por eso es que había tanta, pues, llamarle ahí dificultad, ¿no? De entenderle. Porque pienso yo que ni José ni María se enteraron realmente quién era Jesús, que era el creador del universo local, no tenían ese concepto. Es como ellos que no tenían el libro de Durantia como nosotros, para nosotros ya es un poquito más razonable, ¿no? Y sabemos más o menos qué lugar puede ocupar en la administración del universo, ¿no? Pero para ellos, imagínese usted, convivir con ese joven siendo quien era y no tener un concepto claro de su misión, ¿no? Y de su investidura. Entonces, ese es el reto que ellos vivieron y por eso pienso que hay ese tipo de comentarios en el libro y que se interpretan de esa manera, por lo mismo. Gracias. Gracias a ti, Siler. Y sí, debió de haber sido difícil. O sea, los que tienen hijos saben que cuando no logran una comunicación al 100% de ida y vuelta con sus hijos, se empieza uno a preocupar y no sabes qué está pasando. Y lo primero que viene a la mente es, ¿estará bien? No se imagina uno cuál es el mundo que hay detrás de ese tipo de actitudes, ¿no? Y es difícil. Y claro, en el caso de José y María, debido al entorno, o sea, el entorno que manejaban, era muy difícil poder interpretar las preguntas con la magnitud de lo que había detrás de cada idea de Jesús, conforme iba despertando. Es fascinante. Y bueno, hoy en día creo que tampoco captamos muy bien la magnitud del tema. Pero bueno, ahí vamos, gracias, como dice Siller, gracias al libro Durante la Quinta Revelación nos vamos enterando. ¿Alguien más que guste aportar algo, decir algo? Bueno, entonces le paso el micrófono a Concepción. Adelante, Concepción. A la partida de José y María. Se había dispuesto que el grupo de Nazaret debía reunirse en la zona del templo al promediar la mañana del primer día de la semana siguiente del Festival de la Pascua. Así lo hicieron, y ahí comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Jesús había ido al templo para escuchar los debates mientras sus padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. Enseguida los nazarenos se prepararon para partir, separándose como era costumbre en estos viajes de ida o vuelta a los festivales de Jerusalén, en un grupo de hombres y uno de mujeres. En el viaje de ida, Jesús había acompañado a su madre y a las otras mujeres, pero ahora, siendo un joven consagrado, se suponía que viajaría de vuelta a Nazaret con su padre en el grupo de hombres. Sin embargo, al emprender los nazarenos el camino de regreso hacia Betania, Jesús aún se encontraba en el templo, tan absorto en escuchar la discusión sobre los ángeles que había
perdido completamente la noción del tiempo y se pasó la hora indicada para partir con sus padres. No se dio cuenta de que se había quedado atrás hasta el receso del mediodía de los debates del templo. Los viajeros nazarenos, por su parte, tampoco se dieron cuenta de la ausencia de Jesús, porque María suponía que él se había integrado al grupo de los hombres, mientras que José pensaba que viajaría con las mujeres, puesto que en el viaje de ida había ido con ellos, conduciendo el asno de María. Así pues, no descubrieron la ausencia de Jesús hasta llegar a Jericó y prepararse para pasar la noche. Después de preguntarles a los rezagados que iban llegando a Jericó y de enterarse de que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron una noche sin reposo haciendo conjeturas de toda índole sobre qué podía haberle ocurrido a Jesús, rememorando a la vez las extrañas reacciones ante los acontecimientos de la semana pascual y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de su presencia en el grupo antes de salir de Jerusalén. Bueno, aquí yo puedo entender la zozobra, el miedo, todo lo que un padre siente al perder un hijo. Yo tengo 3 hijas y cuando estaban chiquitas, pues no se me perdieron ellas, yo me les extravié a ellas porque les dije, siéntense aquí, voy a entregar esto y cuando regresé me perdí y hasta hoy día han pasado 40 y tantos años de eso y sigo sintiendo esa zozobra, esa angustia, ese terror de no saber dónde está tu hijo y qué le puede pasar. Así es que sí, sí puedo entender a José y a María el miedo, el horror que pasaron y todo lo que se pudo haber pensado, ¿verdad? Esa es mi opinión. Y si tiene alguien algo más que decir, ¿no? ¿Ninguna aportación? Entonces continuamos contigo, Flor. Ok, gracias, Concepción. Vamos al siguiente. 4. El primer y el segundo día en el templo. Entre tanto, Jesús había permanecido en el templo durante toda la tarde escuchando las discusiones y disfrutando de una atmósfera más apacible y decorosa, puesto que las grandes multitudes de la semana de Pascua casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en ninguna de las cuales participó Jesús, se dirigió a Betania, llegando precisamente cuando la familia de Simón se disponía a sentarse a la mesa. Los 3 jóvenes se regocijaron mucho de ver a Jesús, el cual pasó la noche en casa de Simón. Poco participó de las conversaciones de la velada, permaneciendo en cambio a solas largo rato en el jardín, sumido en sus meditaciones. Al día siguiente, Jesús se levantó temprano dirigiéndose al templo. En la cresta del Monte de los Olivos se detuvo y lloró por el espectáculo que se desenvolvía ante sus ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones, viviendo bajo la vigilancia de las legiones romanas. Al promediar la mañana se encontraba en el templo, decidido a tomar parte en los debates. Mientras tanto, José y María también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino a Jerusalén. Primero acudieron apresuradamente a la casa de sus parientes, en la que todos ellos se habían hospedado durante la semana pascual. Pero por averiguaciones dedujeron de hecho, que nadie había visto a Jesús. Después de buscar todo el día sin hallar rastros de él, regresaron a la casa de sus parientes para pasar la noche. En la segunda conferencia, Jesús se atrevió a hacer algunas preguntas, participando de un modo sorprendente en las discusiones del templo, aunque siempre respetuoso como correspondía a su corta edad. En ocasiones, sus preguntas directas ponían en aprietos a los eruditos maestros de la ley judía, pero tan clara e ingenuamente se manifestaba su noción sincera de la justicia y tan evidente era su sed de conocimiento que casi todos los maestros del templo estaban dispuestos a tratarle con la mayor consideración. Pero cuando se atrevió a poner en tela de juicio la justicia en la pena de muerte para un gentil que, embriagado, se había salido del patio de los gentiles, penetrando inadvertidamente en los recintos prohibidos, supuestamente sacros del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó con la crítica implícita del muchacho y, fulminándole con una mirada desde su imponente altura, le preguntó cuántos años tenía. Jesús replicó: 13 años, pero 13 años, aunque me falta un poco más de 4 meses para cumplirlos.
Entonces reiteró el airado maestro: ¿qué haces aquí? Ni siquiera tienes edad suficiente para ser el hijo de la ley. Al explicar Jesús que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de las escuelas de Nazaret, los maestros replicaron al unísono en aire burlón: haberlo sabido, es de Nazaret. Pero el jefe arguyó que Jesús no tenía la culpa si los dirigentes de la sinagoga nazarena le habían permitido que se graduara formalmente a los 12 años en lugar de los 13. Aunque varios de los detractores se levantaron y se fueron, se dictaminó pues que el muchacho podía seguir asistiendo como alumno a las discusiones en el templo. Al acabar su segunda jornada en el templo, nuevamente fue Jesús a Betania para pasar la noche. Nuevamente salió al jardín para meditar y orar. Bien se podía ver que su mente se debatía bajo el peso de problemas muy serios. Sí, adelante, Aníbal. Tienes tu micrófono apagado. Porque Jesús no se preocupaba por el papá y la mamá. Se supondría que ellos lo irían a buscar. Mira, en ese sentido, yo creo, y los que tienen hijos adolescentes, yo creo que se pueden dar cuenta que a veces se abstraen y se les olvida el mundo, simplemente. Y a nosotros nos debió de haber pasado a muchos también, que andábamos en nuestro rollo, en nuestra actividad o en nuestro mundo, y a veces todo lo que sucede alrededor, pues simplemente no le damos importancia o simplemente nos salimos del enfoque. Ahora, estamos hablando de cosas normales, humanas que vivimos nosotros. Él, con los problemas que estaba debatiendo en su mente, pues obviamente estaba mucho más abstraído que lo normal. Claro, también podríamos decir, oye, pero era Jesús, se tenía que haber preocupado por sus papás, me imagino. Pero no sé, tendríamos que estar en la mente de este niño, debatiendo en la mente todo lo que había en ella para saber qué era todo lo que él quería aprovechar o aprender o inclusive cambiar, ¿no? Porque creo que también el hecho de que pregunte, por ejemplo, como este tema de que el pobre borracho se salió del lugar, eso no era un delito, no para pena de muerte. Entonces quizá podía haber cambiado con su contexto. No sabemos. Algún día lo vamos a saber cuando veamos allá arriba con la tecnología, vamos a poder entender más de lo que había en la mente de Jesús, ¿no? Creo yo. Pero es muy buena tu pregunta. Ujú. ¿Alguien más que guste decir algo? ¿Comentar algo? Bien. Si no, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. El tercer día en el templo. Durante esta tercera jornada de Jesús en el templo, con los escribas y maestros, se reunió en la sinagoga una muchedumbre curiosa, pues se había corrido la voz de la presencia de este joven de Galilea que confundía a los sabios de la ley. También vino Simón desde Betania para ver qué estaba haciendo el muchacho. Recordemos que Simón, el papá de Lázaro, Marta y María. Durante toda la jornada, José y María seguían buscando ansiosamente a Jesús e incluso llegaron a entrar varias veces al templo, pero no se les ocurrió acercarse a los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraban casi al alcance de la fascinante voz del joven. Antes de que terminara el día, la atención del grupo de debate principal del templo estuvo monopolizada por las preguntas de Jesús. Algunas de estas preguntas eran: ¿qué es lo que hay realmente en el Santo de los Santos, detrás del velo? ¿Por qué las madres de Israel deben separarse de los creyentes varones en el templo? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué tanta matanza de animales para ganar el favor divino? ¿Es que se han interpretado erróneamente las enseñanzas de Moisés? Puesto que el templo está dedicado al culto del Padre Celestial, ¿no resulta incongruente permitir allí la presencia de los que se dedican a los negocios y comercios seculares? ¿Será el esperado Mesías un príncipe temporal que ocupe el trono de David? ¿O será más bien la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Durante la entera jornada se admiraron los espectadores de estas preguntas y nadie estaba más atónito que Simón.
Durante más de 4 horas este joven nazareno acosó a los maestros judíos con preguntas que estimulaban el intelecto y obligaban al examen de conciencia. Hizo pocos comentarios sobre las observaciones de sus mayores. Transmitía sus enseñanzas con las preguntas que hacía. Mediante la agudeza y sutileza con que planteaba su pregunta, conseguía a la vez poner en tela de juicio las enseñanzas de ellos y sugerir las suyas propias. Había tan encantadora combinación de sagacidad y humor en su forma de preguntar que suscitaba la simpatía aún entre aquellos que resentían en mayor o menor grado su juventud. Al hacer estas preguntas penetrantes, su tono se mantenía en todo momento altamente imparcial y considerado. En esta tarde memorable en el templo, se mostró tan reacio a derrotar a los opositores por medios desleales como se mostraría siempre en su subsiguiente ministerio público. Tanto de joven como más adelante cuando hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión solo para experimentar el triunfo de su lógica sobre la de sus contrincantes. Su interés supremo solo y exclusivamente residía en proclamar la verdad sempiterna, revelando así más plenamente al Dios eterno. Al terminar el día, Simón y Jesús se dirigieron de regreso a Betania. Durante la mayor parte del camino, el hombre y el niño callaron. Nuevamente se detuvo Jesús en la cresta del Monte de los Olivos, pero ya no lloró al contemplar la ciudad y su templo, sino que inclinó la cabeza en devoción silenciosa. Después de la cena en Betania, nuevamente rehusó la invitación de participar en la alegre rueda de conversación, yéndose al jardín. Allí permaneció largas horas hasta bien entrada la noche, en vano intentando esbozar un plan definido de acción para acometer el problema de su misión en la vida y para decidir cuál sería la mejor manera de enfrentar la tarea de revelar a sus compatriotas tan espiritualmente ciegos un concepto más bello del Padre Celestial, librándolos así de las duras cadenas de la ley, los ritos, las ceremonias y las tradiciones elmoesías. Pero la luz esclarecedora no se le presentaba a este joven que tanto anhelaba la verdad. Vemos esas preguntas que Jesús hacía, unas preguntas bastante fuertes, diría yo, que en aquel entonces a muchos, tal vez a él no lo tomaba muy en serio porque era niño, pero si un adulto hubiera llegado con esas preguntas, yo creo que lo habrían hasta apedreado. Y a él tal vez se las perdonaron por la edad que tenía. Sí, adelante, Aníbal. El último parágrafo me parece a mí que está en mucha concordancia y coherencia con la pregunta número 5, porque es que el plan de él era revelar el reino espiritual del Padre. Ajá. Y nos dice ahí también el método que él utilizaba. Fíjese que él no, parece que él no refutaba las respuestas que recibía. Él trataba de enseñar con la pregunta. Es un poco difícil de hacer eso, porque con la pregunta ya estaba dando una enseñanza. Y no importara lo que respondieran los que respondían, que desde luego iban a responder desde su punto de vista. Esa respuesta en cierta forma no le importaba mucho, pero ya había sembrado la semillita de su enseñanza con la pregunta que hizo. Y no era su intención ganar, que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos discutiendo temas, porque queremos pues ser los últimos, tener la última palabra, que mi opinión es la que ganó y que yo soy el que tengo la razón, ¿no? Jesús estaba lejos de eso. Así que ese corto numeral, yo lo leería 50 veces para aprender esa técnica, cómo uno acercarse a presentar la quinta revelación con preguntas. Sí, Aníbal. Sí, estoy muy de acuerdo porque también en el libro Urantia nos dice que hay que ennoblecer la verdad porque las falacias se caen solas cuando la verdad es mucho más grande. Correcto, correcto, sí. Así que ese método de enseñar de Jesús,
que no, muchas veces no se habla de eso, pero él tenía su método, era natural y tan niño ya, y cuando adulto, pues con mayor razón. Eh, es muy útil y deberíamos aprender mucho de ese método. Y creo que también he leído por ahí que predicamos más con la acción y el ejemplo que con las palabras. Las palabras tal vez es lo último que se debe utilizar. Y nosotros nos olvidamos de eso, siempre estamos bla, 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 pero nuestro ejemplo, que es el que se ve, a veces no está muy de acuerdo con lo que predicamos. Y entonces ahí sí echamos a perder todo. Muy bien, si hay algún otro comentario, si no, entonces adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Bien. 6. El cuarto día en el templo. Jesús estaba extrañamente despreocupado de sus padres terrenales, aun cuando durante el desayuno la madre de Lázaro le comentó que sus padres debían ya estar por llegar al hogar. No se le ocurrió a Jesús que tal vez estarían un poco preocupados por su ausencia. Se dirigió nuevamente al templo, esta vez sin detenerse en la cresta del Monte de los Olivos para meditar. Mucho se habló esa mañana de la ley y de los profetas, y los maestros se asombraron de los extraordinarios conocimientos de Jesús sobre las escrituras, tanto en hebreo como en griego, pero más les asombraba su juventud que su conocimiento de la verdad. En la conferencia de la tarde, no habían hecho más que empezar a responder a su pregunta sobre cuál era el propósito de la oración cuando el jefe invitó al muchacho a que se acercara y, sentándolo a su lado, le solicitó que expusiera su punto de vista respecto a la oración y la adoración. La noche antes, los padres de Jesús habían oído hablar de ese extraño joven que tan hábilmente se ponía a la altura de los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que ese joven fuera su hijo. Estaban a punto de dirigirse a la casa de Zacarías, pensando que Jesús podría haber ido hasta allá para visitar a Elizabeth y a Juan. Pero reflexionando tal vez que Zacarías estaría en el templo, se detuvieron allí camino a la ciudad de Judá. Mientras deambulaban por los patios, imaginaos su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz de su hijo extraviado y le vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó mudo. Pero María dio rienda suelta al temor y la ansiedad largamente reprimidos. Corrió hacia el muchacho, quien se había levantado para saludar a sus atónitos padres, diciendo: Hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace más de 3 días que tu padre y yo te buscamos acongojados. ¿Qué te llevó a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver cómo respondería. Su padre lo miraba con reproche, pero no decía nada. Debe recordarse que Jesús era supuestamente un joven adulto. Había completado el curso escolar normal para un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y consagrado como ciudadano de Israel. Y sin embargo, su madre acababa de regañarlo más que levemente ante toda la gente reunida, justo en medio del esfuerzo más serio y sublime de su joven existencia, poniendo fin de forma poco gloriosa a una de las mejores oportunidades que se le habían presentado hasta ese momento de enseñar la verdad, predicar la justicia y revelar el carácter amoroso de su Padre Celestial. Pero el joven supo hacerle frente a la situación. Si tomáis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaréis mejor preparados para medir la sabiduría de la respuesta del niño a la inintencionada reprimenda de su madre. Después de pensar un momento, Jesús le respondió diciendo: ¿Por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿No os imaginabais que me encontraríais en la casa de mi padre, puesto que ha llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi padre? Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del muchacho. Todos se retiraron en silencio, dejándolo a solas con sus padres. De inmediato, el joven alivió la embarazosa situación de los tres al decir de manera más suave: Vamos, padres míos, nadie hizo nada que no considerara su deber. Nuestro Padre, que está en los cielos, ha ordenado estas cosas. Vamos a casa. En silencio emprendieron el viaje. Por la noche llegaron a Jericó. Solo una vez se detuvieron, y eso en la cima del oliveto, donde levantó el joven su cayado hacia el cielo y temblando con intensa emoción de pies a cabeza dijo: Oh Jerusalén, Jerusalén,
Oh habitantes de Jerusalén, cuán esclavizados estáis sometidos al yugo romano, víctimas de vuestras propias tradiciones. Pero yo volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Poco habló Jesús durante los 3 días de viaje a Nazaret. Sus padres tampoco dijeron mucho en su presencia. En verdad, no comprendían la conducta de su hijo primogénito, pero las palabras de Jesús se habían grabado en su corazón, aunque ellos no entendieron plenamente su significado. Al llegar al hogar, Jesús hizo una breve declaración a sus padres, reiterándoles su afecto de un modo que sugería tácitamente que ya no debían temer que nuevamente les ocasionara ansiedades con su conducta. Concluyó esta importante declaración diciéndoles, si bien debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, no dejaré de obedecer a mi Padre terrenal. He de aguardar a que llegue mi hora. Aunque Jesús muchas veces después rehusaría mentalmente consentir con los esfuerzos ciertamente bien intencionados, pero descaminados de sus padres, de dictar el curso de su pensamiento y de promulgar el plan de su obra en la tierra, siempre trató en Jerusalén, por todos los medios posibles, dentro de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre en el paraíso, de conformarse con mucho donaire a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia en la carne. Aun cuando no pudiera consentir, haría todo lo posible por conformarse. En el delicado equilibrio entre el deber y lealtad, Jesús fue un verdadero artista, pues siempre supo balancear su dedicación al deber con sus obligaciones para con su familia y la sociedad. José estaba perplejo, pero María, después de reflexionar sobre estos acontecimientos, encontró consuelo, pues acabó por ver en las palabras de Jesús en el Oliveto una profecía de la misión mesiánica de su hijo como libertador de Israel. Con renovada energía se dedicó ella, pues, a moldear la mente de Jesús con pensamientos nacionalistas y patrióticos, aliándose con su hermano, el tío favorito de Jesús. En todo sentido, la Madre de Jesús se entregó a la tarea de preparar a su hijo primogénito para que se convirtiera en el líder de los que restaurarían el trono de David, rompiendo para siempre las cadenas de la dominación política de los gentiles. La lectura de hoy muy interesante fue a cargo de Carlitos García, Concepción Aduna y una servidora, Flor Robles. Estos pasajes son lindos porque nos llegaron un poquito, o sea, conocíamos algo de la historia del niño perdido y hallado en el templo, pero no con los detalles con los que ahora podemos conocerlo, degustarlo y además a veces hasta pueden ser hasta simpáticos algunos de los detalles, otros son llenos de intensidad, ¿no? Y qué lástima, lo único malo es que no estuvimos ahí para poderlo ver en persona, porque debió de haber sido lindo ver al niño expresándose de esa manera tan segura y tan confiado en sí mismo. Pero bueno, algún día lo veremos. Pero no hubiéramos entendido nada porque no hablábamos el idioma de él. Ok, ya no nos pasará en español. No, pero entonces quizá ya hablamos la lengua de Jerusalén, entonces a lo mejor vamos a entenderlo mejor. Juan Pablo, adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. Eh, Escuchando los documentos, estos que estamos estudiando, me doy cuenta de que Jesús hasta cierto punto no sabía quién era él, sino simplemente él sabía pues lo que entendía, pero no sabía su divinidad y el poder tan grande que él tenía. Mi pregunta es, ¿en qué punto o en qué edad él se dio cuenta de la divinidad y del poder que él tenía sobre el universo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es muy buena pregunta. Sí, efectivamente, él va pasando levemente por ese empezar a darse cuenta, como bien dijo hace ratito Aníbal. O sea, ya había llegado un mensajero celeste a decirle que ya era hora que empezara a hacer cargo de los asuntos de su padre, pero sí, claro, él va descubriendo poco a poco. Ahí no estaba 100% consciente todavía. De hecho, hay una parte, lo vamos a ver después un poco antes de los años de transición, cuando él ya es plenamente consciente de quién es. Y es muy interesante todo ese desarrollo que se va dando
Pero claro, él era un pensador profundo, él analizaba, él no se sentaba nada más a ver pasar la vida, o sea, su mente siempre estaba trabajando en algo y claro, en ese tipo de mente, pues eventualmente van llegando las respuestas y sobre todo si hay mucho de respuesta detrás de una pregunta, ¿no? ¿Verdad, Flor? Y esa conciencia culminó justo el día de su bautismo. Exactamente. Ujú, sí. Ujú. De hecho, cuando se enfrenta en la transición, cuando el Monte Hermón se enfrenta a sus enemigos, él ya estaba plenamente consciente de quién era y sabía que como humano podía efectuar el detallito. Ya lo vamos a ver, es fascinante ese tema. Siller, adelante. Este, Me gustaría leer este párrafo, a lo mejor pone un poquito de contexto y a mí me ayuda a entender esa pregunta que hizo el hermanito, porque sí es muy interesante. Dice, pero no nos engañemos, aunque Cristo Micael era verdaderamente un ser de origen dual, no fue nunca una personalidad doble, no fue Dios en asociación con el hombre, más bien fue Dios encarnado en el hombre y fue siempre precisamente ese ser combinado. El único factor progresivo de esa relación incomprensible era la comprensión y el reconocimiento autoconsciente y gradual, ¿sí? O sea que fue un proceso gradual y también autoconsciente de él, ¿sí? Por parte de su mente humana, así lo interpreto yo, de este hecho de ser Dios y hombre. Aquí lo interesante es cómo explicarle, y yo me pongo en el lugar de Jesús, si es que es posible, y cómo saber en qué momento me voy a portar como humano sabiendo que soy un Dios. Fíjese, ¿sí? Porque ya poco a poco él va sabiendo quién era, pero él tenía la misión de comportarse como un mortal ascendente. Más sin embargo, sabía que era Dios y cómo se iba a portar como un humano, o cuándo iba a ser necesario mostrar las enseñanzas como un Dios, pero sin rebasar esa línea, ¿no? Porque él tenía muchas limitaciones. Entonces, para Jesús realmente fue un esfuerzo, considero yo, poco a poco difícil, pero que llegó un momento en que lo debió haber dominado, como dijo el hermanito ahorita, que ya cuando él se bautizó, pues él ya llegó a su máxima conciencia de quién era, ¿no? Y cuál era su misión. Inclusive él se pudo haber retirado en ese momento, mas sin embargo decidió quedarse. Es muy interesante y muy un poco difícil de entender, pero a veces poniendo un poquito de atención pienso que podemos entender un poquito más allá. Gracias. Gracias, Silvia. Indiscutiblemente es una de las preguntas más complejas que hay para encontrar una respuesta. La forma, bueno, vamos a escuchar a Claudio primero, a lo mejor tiene una aportación al respecto. No, sí tiene que ver con esto, pero es mi punto de vista también. A mí me da la impresión de que Jesús estaba madurando, ¿sí? eh, lo que él era en realidad. O sea, eh, documentos atrás, cuando se habló sobre el autootorgamiento de Jesús en la tierra, se decía, bueno, justamente que él iba a nacer como una criatura indefensa, ¿sí? Sin tener conocimiento. Muy posiblemente, y esto es mi opinión, él se fue nutriendo de su ajustador de pensamiento, cada vez logrando más comunión con él, ¿sí? Y posiblemente cuando ya llegó a la época del Monte Hermón, ya estaba prácticamente, sí, con el conocimiento verdadero de quién era. Pero eso no quita de todas maneras eh, toda la sabiduría y enseñanza que él también reflejó en sus viajes por Europa. Sí, entonces, o sea, él de a poco fue madurando hasta llegar a darse cuenta realmente quizás quién era en verdad. Una cosa es decir, bueno, es una persona sabia, es una persona muy reflexiva, pero de ahí a saber que Él es el creador de este mundo, de este universo local,
quizás hay eh, un, un paso largo, ¿sí? Pero bueno, es mi opinión nada más. Gracias. No, es muy aceptable. O sea, en realidad todos podemos conjeturar qué es lo que estaba pasando. Y esa pregunta que acaba de hacer Sheila es muy buena porque muchas veces yo me he preguntado cómo es que él hacía para, eh, en un momento, o sea, ya teniendo pleno conocimiento de quién era, cómo hacía para vivir como humano. O sea, no era que fingiera, yo soy divino y ahora me voy a comportar como humano. No, no era eso. No, no era doble. O sea, era que él actuaba. O sea, pero ¿cómo manejaba ese concepto en su mente? Para poder ser humano, ya igual, ya sabía que era divino, pero seguir viviendo bajo el contexto humano. Eso es, creo que bien complejo de poder entender, creo yo. Porque no fingía, no era doble, no, era auténtico él. Adelante, Siller. Yo creo que era la estrecha relación que tenían con el Padre, porque en el libro de Daniel nos muestra que él constantemente oraba y se comunicaba con el Padre. Entonces quiero pensar que de alguna manera él era lo que lo apoyaba, ¿no? Para comportarse como usted lo acaba de comentar. Ahora, hay algo también que a mí se me viene a la mente, y la otra vez hubo un debate en un grupo, lo voy a comentar por si quieren decir algo, y si no, queda pendiente, se los dejo a cada quien. Jesús desarrolló alma, porque si era un Dios, ¿sí? Para mí no. Para mí él ya tenía su alma por ser quien era. Entonces, para mí él no desarrolló alma, ya esa alma, siento yo que esa alma era la misma que le daba ese carácter, esa forma de comportarse, esa sabiduría, por lo cual lo hacía diferente a los demás, como ahorita en los ejemplos que leímos, por qué se portaba así como joven, por qué se portaba así como niño, porque él ya tenía esa capacidad en su alma, que ya estaba desarrollada como un ser divino. Más sin embargo, también en otros grupos dicen que no, que él también tuvo que haber desarrollado alma, pero yo no creo que un Dios necesite desarrollar alma y al nivel que Jesús, de quien se trate, ¿no? Pero eso también es una pregunta muy interesante, porque nosotros sí como mortales ascendentes necesitamos desarrollar alma para seguir avanzando en nuestro proceso de evolución, ¿no? Pero en el caso de Jesús, pienso yo que no. A ver qué piensan ustedes. Gracias. Adelante, Claudio. Yo tengo mi opinión al respecto, pero Claudio. Adelante, adelante, Flor. Primero, Claudio, por favor. Bueno, bueno, a ver, eh, hay una parte donde en el libro habla sobre el misterio, que es cómo Micael se encarna en un humano, ¿sí? O sea, y es un misterio que nunca lo vamos a saber. Solamente en Sonarington saben cómo se realiza ese tipo de auto-otorgamiento. Supongo que lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ahora no me sale la palabra, cuando, la singularidad que cada uno tenemos, o sea, a ver si alguien me ayuda con la palabra, se me fue. Eh, Personalidad. ¿Eh? Personalidad. La personalidad, exacto. Ahí, por ejemplo, más que el alma, yo diría, ¿cuál era la personalidad de Jesús? ¿Era la misma que la de Micael? Yo supongo que sí, supongo, pero es un misterio, ¿no? O sea, más allá de todavía lo que puede ser el alma, ¿eh? O sea, pero sí puede ser motivo de debate para largo todo eso, porque son todas conjeturas que uno puede llegar a hacer. Pero bueno, la verdad la tienen en Sonarington. Y ahí no vamos a poder llegar. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Aníbal, adelante. Para agregarle algo a lo que dijo Claudio, que me parece que tiene mucho sentido, es de que hay que tener también en cuenta que él vino a experimentar todo, todo desde nacer, desde un bebé inocente
hasta morir. Todo, todo, todo. Y eso también incluye desarrollar el alma, porque eso es lo que le pasa a la gente aquí. Gracias, Aníbal. Juan Pablo. No, pues ya me ganó aquí Aníbal lo que yo iba a decir, exactamente lo mismo. Si Jesús se vino a encarnar como un ser mortal y experimentar lo que todos experimentamos, tuvo que haber, si él tenía un ajustador del pensamiento, que sabíamos que sí lo tenía, y tuvo mente, en ese momento se crea el alma, después de los 5 o 6 años. Entonces tuvo que tener alma. No encuentro yo la razón por la cual no pueda tener alma Jesús, a desarrollarse tal como nosotros nos desarrollamos, tal como lo acaba de decir Aníbal. Yo voy de acuerdo con eso. Entonces, es mi punto de vista muy personal. Si pasó por todos los conflictos y por todos los problemas y por todas las vicisitudes que un ser humano tuvo que tener alma, porque también nosotros la tenemos. Entonces, es mi punto de vista, nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. A ver, Javier Puerto, adelante. Buenas noches. Bueno, en el libro dice que sí, él era una sola personalidad y que sí desarrolló alma, que esa alma no pasó a ser parte del Hijo Creador, sino que está como guardada. Dicen que es por allá para los tiempos futuros, cuando vaya alguna vez a las misiones en el espacio exterior, donde se creen los otros superuniversos, que tendrá una función. Algo así dice que tendrá una función, esa alma, pero él sí creó alma. Gracias, Javier. Ok, bueno, mi punto de vista personal es que él sí desarrolló un alma porque parte de ser humano implicaba lograr ese estado de crecimiento que lo llevara a ese punto de la fusión. El detalle es, él no necesitaba fusionarse, por eso cuando el bautizo se desprende el ajustador del pensamiento y regresa, pero ya personalizado. Pero parte de la experiencia humana como humano, si tenía que vivir como humano al 100%, definitivamente debió de haber desarrollado un alma. Y como personalidad, era una realidad cósmica, como Jesús. Y por otro lado, en el momento de su muerte, no sé si recuerdan, inclusive los reveladores se preguntan eso. Cuando él está expirando y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y los no reveladores dicen que fue lo que encomendó. O sea, debió de haber sido el producto de su vida humana, pero claro, como no estaba destinado a fusionarse porque él no lo necesitaba, ese algo que él construyó a partir de su libre albedrío, de sus decisiones, de su vida en la experiencia humana, es el equivalente a un alma. Lo que pasa es que ahí está guardada para alguna función en particular y claro, es un aprendizaje fuera de serie que él desarrolló como humano y que además es un ejemplo de vida para todos los demás. Claro, nos puso la barrera alta, como siempre digo, ¿no? Pero fue humano. Y como humano pienso yo que sí la desarrolló, pienso yo. Adelante, Aníbal. Bueno, muy bueno que recordaste esa última frase, pero lo que yo entendí cuando leí ese documento es que él estaba repitiendo parte de las escrituras y lo que la gente escuchó fue eso, como si él estuviera entregando su espíritu, pero él estaba era repitiendo parte de las escrituras. ¿No fue así? No exactamente, o sea, sí, él empezó a perder la conciencia y entonces lo que oyeron los que estaban ahí fue una repetición del Salmo, ay, no recuerdo el número del Salmo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es diferente de, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son dos cosas diferentes. Y Dios nunca lo abandonó. Y en el concepto, Jesús nunca, nunca pensó que su padre lo habría abandonado. Simplemente empezó a repetir parte de ese salmo, que si alguien sabe, se acuerda cuál es. Ok, bueno, pues le paso la palabra a Carlitos si no hay más opiniones. Adelante, Carlitos. Te cedo la palabra para que despidas el tema. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su participación y su asistencia a nuestra lectura. Quedan cordialmente invitados para el próximo jueves con el documento 126,
Creo que se titula los años cruciales o 2 años cruciales que son importantes en la vida de Jesús. Así que ahí tendremos oportunidad de ver de qué se trató. Pues una feliz noche, en el caso mío, y los que se están levantando, pues un feliz día y un feliz fin de semana. Y nos veremos entonces, Dios mediante, el próximo jueves. Muchas gracias. Que estén bien. Dios les bendiga a Muchas todos. bendiciones para todos. Chau, chau. Para todos, gracias.